¿Existe Dios? Es una pregunta súper controvertida. Y yo no me he encontrado con ningún caso que ataque lo que yo entiendo que es el problema de raíz. Antes de todo, si vas a mirar este vídeo con una posición clara, no llegaremos a ningún lado. Así que si puedes, por más difícil que sea, intenta por un segundo poner en duda la historia que has aprendido sobre qué es verdad y qué no. Algo fundamental antes de discutir si Dios existe o no, es hacerse una pregunta que puede parecer trivial, pero no lo es en absoluto, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de Dios? La respuesta rápida, desde la perspectiva cristiana, es un señor con barba en una nube, y como símbolo visual está guay, pero es poco explicativo. Otro típico planteamiento, expuesto a lo largo de los siglos por filósofos como San Agustín o Tomás de Aquino, es la idea del omnidios, un ente omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnitemporal y omnibenévolo. Cosa que genera problemas del tipo, si Dios es omnipotente, ¿puede crear una roca tan pesada que ni el propio Dios pueda levantar? Y otras contradicciones mucho peores. Pero es mucho más interesante dejar este modelo de lado y estudiar a qué se refieren las personas cuando hablan de Dios. Y las personas, tú, yo, cuando hablamos de Dios, hablamos muchas veces de cosas completamente distintas. Pero como usamos el mismo nombre para referirnos a ellas, las ponemos en la misma caja. Y eso es un problema grande, por dos razones. Primero, porque cuando todas las cosas se meten en la misma caja, validar o negar la existencia de una de ellas automáticamente afecta al resto. Y esto podría no ser así. Quizá una no es válida, pero las otras sí. O una no lo es, pero las otras no se sabe, y viceversa. Hay que estudiar cada caso por separado. Pero también, porque hace que al final se líen los conceptos, nadie se ponga de acuerdo y nadie se entere de nada, la verdad. Así que por acabar con este problema, he hecho la siguiente lista, intentando explicar a qué conceptos se apela cuando se habla de Dios. Pues bien, hay tres grandes grupos. El Dios como figura mater-paternal, el Dios como respuesta y el Dios como experiencia. Realmente podríamos hablar solo de dos grupos, pero en esta sociedad tenemos muy presente el símbolo de madre y padre, así que lo he dividido en dos, así que lo he dividido en tres. Vayamos paso a paso. Cuando se habla de Dios, muchas veces se entiende el Dios padre y madre, y eso tiene dos implicaciones. Por un lado está el amparo, alguien o algo que cuando tienes miedo y nadie a quien recurrir, está ahí para hacerte sentir que te protege. Y por el otro, la autoridad, una referencia de justicia inescapable que determina qué es lo correcto, que te premiará cuando actúes según ese canon y o te castigará cuando no lo hagas, lo que también se podría entender como un paradigma moral absoluto. Bien, luego está el Dios que da respuesta. Da respuesta principalmente a tres cosas, aunque también da respuesta al paradigma moral absoluto, la justicia y la figura mater-paternal. Da respuesta a las preguntas existenciales, quiénes somos, de dónde venimos, pero las que creo que son más interesantes son ¿qué hay después de la muerte? Y ¿cuál es el sentido de la vida? Estas dos preguntas, junto a cómo se define la justicia divina, conforman los valores religiosos de cada religión. Por poner un ejemplo, en la religión azteca, algunos guerreros se ofrecían como sacrificio humano porque según sus valores y creencias, esa muerte les llevaría a la Casa del Sol, que era una nueva vida muy guay en prados celestes. Ojo a las implicaciones de estos valores en una sociedad teísta. Dios también actúa como respuesta al concepto de perfección, que sería como el mundo de las ideas de Platón. Cuando comparas algo, puedes decir, esto es más bello que esto otro, y esto es más bello que las dos cosas anteriores. Pero también te puedes preguntar, ¿y qué es aún más bello? Y aquello que sea lo más bello posible, Dios, como abstracción que sirve para referenciar a lo ideal. Y finalmente, actúa como respuesta de los fenómenos naturales. Dios sirve como justificación de todo aquello que no se sabe por qué ocurre. Por ejemplo, los rayos y truenos como señal de divinidades enfadadas, el mito de Adán y Eva como origen de las personas, y esta es la eterna discusión sobre ciencia y religión. Los demás puntos podríamos decir que están abiertos a debate, pero este en concreto creo que Dios tiene las de perder, sobre todo por una razón. Haré un vídeo dedicado exclusivamente a desarrollar más este punto, explicando la relación entre Dios y la ciencia. Pero recordemos que no por negar su existencia en este punto se está negando en el resto, aunque tampoco se está afirmando. Bien, hemos visto a Dios como figura mater-paternal y a Dios como respuesta. Queda entender a Dios como experiencia.
Cuando sale el tema de Dios, muchas personas hablarán de un momento de su vida donde conectaron con Dios, el cosmos o algo más allá. El nombre que se le da variará en función de las creencias de cada persona, pero la experiencia es similar. Hay un artículo en la web de Stanford que va mucho más en detalle sobre este tema. Lo pondré en la descripción. Pero resumiendo y generalizando, esta experiencia consiste en una sensación que puede ser descrita de las siguientes formas, entre otras. Un sentimiento de conexión con el cosmos y algo mayor que tú. La sensación de que el mundo te observa y te escucha. O una desconexión con el ego. Esta experiencia se puede alcanzar a través del rezo, la meditación, situaciones límite, conectando con el amparo de la figura mater-paternal y otras formas, tales como el consumo de determinadas sustancias. Cosas a tener en cuenta de esta experiencia. Es más difícil vivirla si la persona siente una clara reticencia a la idea de Dios y suele tener un impacto positivo en la moral de la persona que la ha vivido. Paréntesis, no digo que esta experiencia no pueda llegar a tener una explicación científica y sea prueba de Dios, para nada, pero sí que el impacto que suele tener en la moral es real y que suele asociarse a algo más grande, referible como Dios. Bueno, ya tenemos el esquema. Está claro, pues, que cuando se habla de Dios se habla continuamente de cosas muy distintas, que no necesariamente tienen que ver la una con la otra. Que todo ello lo juntemos y asociemos a un único ente o conjunto de entes es muy peligroso, por lo que hemos planteado antes, y si ocurre es básicamente por la perspectiva que tienen muchas religiones mayoritarias sobre Dios. Aunque muchas religiones junten y relacionen las acepciones sobre Dios, no van juntas por definición. Habiendo dicho esto, y ya con el esquema expuesto, es súper interesante hacer varias reflexiones con respecto a las discusiones que se suelen tener sobre si Dios existe o no. Uno de los grandes problemas que percibo que ocurren es el siguiente, y creo que es la raíz de la mayoría de eternas discusiones. La gente muchas veces piensa en Dios como experiencia, pero a la hora de defender su existencia, lo que defiende son los valores de la religión que sigue. Esto creo que es así porque en muchos casos, cuando la persona siente la experiencia de Dios, asocia este sentimiento de conexión con una señal de que los valores en los que cree son los correctos. Pero claro, esto es un problema, porque si las personas que creen en religiones distintas, como el Islam, el hinduismo o el cristianismo, han tenido todas una experiencia religiosa que les ha servido como señal, teniendo en cuenta que algunos valores y creencias se contradicen, es un indicativo claro de que la experiencia religiosa y los valores de la religión no están relacionados. Otra cosa es que tú sigas una religión porque te molan los valores que procesa, lo cual está guay. Pero entonces no estamos hablando de Dios, sino del paradigma moral que sigues. Y ahora vamos al análisis de los textos sagrados. Para entender este punto sería muy recomendable que hubieses mirado el vídeo de Quizá no existes, porque planteo lo importante que es dudar de las cosas para llegar a la verdad y de paso también planteo que quizá no existes. Bien, supongamos que lo has visto o que tienes familiaridad con el escepticismo. ¿Cuál es el problema de los textos sagrados? Que sí, podrían ser ciertos, pero a ti, los textos, que no la experiencia, no te los enseñó Dios directamente, sino otra persona. Unos textos que tienen miles de años de antigüedad, que han pasado por muchísimas manos distintas, que han sido revisados y discutidos por muchas otras personas. Y las personas, a veces, mienten. Y aún peor, se equivocan. El juego de teléfono es un gran ejemplo. Haciendo que una persona diga una frase al oído de otra y que ésta haga lo mismo hasta 10 personas, en general, el mensaje original se convierte en algo completamente distinto. Vale, pues ahora imagina, no con 10 personas, sino a lo largo de miles de años. ¿Puede ser que sea toda una manera de Dios para ponernos a prueba? Podría ser, pero con espíritu crítico también podría ser que no. Y sinceramente, ¿por cuánto hay que interpretar los textos sagrados? Que sí, que hay reflexiones interesantes en todos ellos. Corán, Biblia, Shruti, pero también muchas otras que hoy en día no tienen sentido. ¿Y por cuántos textos sagrados distintos hay? Es, estadísticamente, muy improbable que escogiendo uno de ellos como la verdad de Dios vayas a acertar. En conclusión, preguntarse si Dios existe es muy guay. Y además es algo que yo creo que como personas a todo el mundo le interesa, o al menos a la gran mayoría. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay un paradigma moral absoluto? Es un tema súper interesante. Pero es una cosa completamente distinta preguntar ¿existe Dios? Que preguntarse lo que yo creo que la mayoría de personas se preguntan, en realidad, cuando debaten sobre la existencia de Dios, que es
¿Son los valores de mi religión los correctos? Preguntas completamente distintas. Es posible que tengas en mente algunas personas que tienen muy claro que Dios existe o al revés, que no. El esquema de este vídeo les puede servir para enfocar el tema con una perspectiva diferente. Puede que no estés de acuerdo con todo lo que he dicho, y más en un tema tan controvertido como este, pero si valoras el esfuerzo y que se toque el tema de Dios de manera diferente, un like sería una buena manera de transmitirlo. Esto es el Ágora Millennial. Si crees que hay alguna definición de Dios que no haya indicado, por favor, déjala en los comentarios. Y si te gusta el contenido y quieres más, ya sabes que puedes suscribirte. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la semana que viene.